nuestro director del IDAF, y nuestros, por supuesto, expositores, el doctor Julio Alvarado, doctor de Unión Española, plantel profesional y series menores. Tenemos, por supuesto, a nuestro profesor César Bravo, también de series menores y actualmente entrenador DT del plantel profesional. Ahí está César, parece que nuevamente está solicitando ingresar. Estamos con Jaime Carreño, entrenador también de las series menores, y Cristóbal Rivas, destacado preparador físico de varios equipos profesionales. Esto es un conversatorio que sale también de vinculación con el medio de la Universidad SEC, y por supuesto la idea en el fondo es interactuar con el resto de los invitados, pensando por supuesto en este tiempo que estamos viviendo, que es en pandemia. Nano, te doy la palabra como director del IDAF también para saludar a nuestros invitados. Hola, buenas tardes, un placer saludarlos a todos, a los excelentes invitados que ya voy a dar alguna reseña un poquito más amplia, a Diego Marcial, nuestro anfitrión encargado de la Facultad de Educación Física de la universidad, Eli San Martín, nuestro coordinador y hazlo todo también, a todos los que están escuchando un abrazo grande. Y antes de empezar, quisiera abarcar un poquito más la presentación que hizo Eric. Como yo soy más futbolero, me gusta darle un poquito más de énfasis a gente que está acá. Parto con Jaime Carreño, el cual me pareció un muy buen invitado, porque la idea es hablar un poco de todo lo que pasa en la pandemia con el deporte, con el fútbol específicamente. Y tiene la experiencia de trabajar a nivel profesional, a nivel amateur competitivo, que vendrían a ser las divisiones formativas de la Unión Española, donde ha tenido una destacada y larga trayectoria, y también a nivel amateur, cosa que seguramente muchos de ustedes que están escuchando hacen trabajos en escuelas de fútbol, en municipalidades, como hablamos de un buen chileno, un gran pituto. Entonces, eso es muy importante porque son realidades diferentes y con muchas complicaciones diferentes. Después quería presentar a mi amigo Julio Alvarado, médico destacado deportólogo en Unión Española, ya lleva muchos años, no solo en el primer equipo, sino que las divisiones formativas. Es un gran causante de que en estos momentos estén irrumpiendo varios jugadores jóvenes en Unión Española, producto de un trabajo ya de hace mucho tiempo, y es una eminencia en lo que es el deporte. Quiero recordar también que él fue uno de los precursores de las comisiones doping o antidoping en Chile, dentro de muchas cosas que ha hecho en el deporte, en la medicina del deporte. Luego, Cristóbal Rivas, en este momento es el presidente de APFUT, que es la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol de Chile, donde se encuentran todos los preparadores físicos, los de primera división, segunda división, divisiones formativas, y han hecho excelentes trabajos de investigación. Además, Cristóbal ha sido entrenador de la condición física en equipos como Unión Española, como Ñublense, como Aurora de Bolivia, como Oriente Petrolero, como Carabobo de Venezuela, como la Selección de Palestina, América de Cali, Liga de Quito, y se me puede ir alguno, Cristóbal, disculpa, pero fundamentalmente una virtud muy grande de haber trabajado conmigo, pero eso es otro tema. En todo caso, bienvenido, Cristóbal. Y dejo para el último ahora a César Bravo. Claro, muchos lo asocian en estos momentos en el fútbol profesional porque se hizo cargo hace poco y con muy buenos resultados a nivel profesional, pero ya era el encargado de la disciplina formativa en este proceso que está haciendo Unión Española por sacar jugadores jóvenes, que partió hace varios años. También fue jefe de la formativa y nivel profesional en Cobreloa, y en su momento, como él bien dice, fue un jugador de primera división,
jugó en Cobreloa, fue campeón en Cobreloa, jugó en Ñublense, fue a una Copa Internacional con Ñublense, estuvo en Indonesia y en otras partes, un central no tan rústico como él dice él, pero de mucha técnica. Así que bienvenido a todos, quería agradecerle que estén acá, conversando sobre un tema muy contingente, donde el IDAF hizo un ciclo de charla en el momento peak de la pandemia, donde todos lo pasamos mal, donde ahora que estamos respirando un poco, nos sentimos muy agradados de ver gente, conversar con gente, pero la pasamos mal, no hay que olvidar eso, todos. Entonces, un tema muy recurrente y que queremos hablar de cómo han entrenado, cómo han cambiado su sistema de entrenamiento, los problemas que han tenido, de todo índole, porque aquí todos tuvimos de todo índole. Así que, sin más, quería agradecerle a todos. Eric, te dejo la palabra. Bienvenido, ojalá que sea muy provechoso esto. Gracias, Fernando. Tú siempre con estas presentaciones muy completas y muy resumidas, que naturalmente nos deja en muy buen pie para iniciar la conversación. Y quisiera comenzar por César. César, tu experiencia ahora en el fútbol profesional en términos de ser ahora entrenador, estar a la cabeza del plantel. Tu experiencia, por supuesto, como jugador muy reconocido, ya la sabemos. Pero sin embargo, te enfrentaste con muchos problemas, sobre todo porque estamos en pandemia, César, ¿no es verdad? Así es, sí. Bueno, buenas tardes, un cariñoso saludo a todos. Ahí el profe ya nos habíamos saludado, así que sea un lindo conversatorio, como usted dice. Sí, difícil asumir en esta etapa. Creo que para nosotros fue duro adaptarse más cuando nosotros veníamos del fútbol joven, adaptarse a todos los protocolos sanitarios donde hay que ser muy riguroso y respetarlo al 100. Y de ahí en este momento más importante que el entrenador, que el preparador físico, pasa a ser el área médica, que son los encargados de velar por todo esto, el cumplimiento de este protocolo, que no tengamos ningún problema, los contagios, el convivir con esta situación, ya que unos jugadores, el profe ahí Enano está, Jaime, los jugadores que están, la gente que está echando, el futbolista es de piel y el entrenador también es de piel, y a veces se nos van detalles, no está restringido el abrazo, el estar juntos, el compartir muchas cosas después el doctor lo va a definir, pero fue fuerte el hecho de perder esas cosas que para nosotros, los deportistas o la gente que está en el fútbol, que es tan de piel y tan nuestra. Y César, cuéntanos con un poquito, quizás de detalle, cómo tomaron esto los jugadores del plantel profesional, cómo lo fueron también asimilando, porque en definitiva es un equipo de fútbol, estamos hablando de un plantel de Profesional. 20 jugadores, mínimo. Sí, bueno, nosotros primero partimos por el fútbol joven. Tuve la oportunidad de ingresar en la pandemia, en plena pandemia, a cargo del fútbol joven con la serie sub-21, que primero fue un equipo de sparring, después pasó a ser una facultad de talento y después terminamos haciendo con la sub-18 y sub-21. Y después, bueno, pasar al primer equipo, ya el futbolista profesional es un poco más, tiene un poquito más de responsabilidad, conlleva mejor, la gente del área médica ya tenía todo arreglado, todo ordenado en cuanto a esos protocolos, y a nosotros nos tocó solamente insertarnos, adaptarse, era sabiendo que siempre con el futbolista hay que tener un poquito de ojo, hay que estar detrás de ellos, recalcándole como niños chicos, pero ahí el área media lo hizo bastante bien, así que no, para nosotros no fue ningún inconveniente en cuanto a insertarlo en medio de una pandemia y ya a un equipo que ya venía trabajando y que ya sabía perfectamente los protocolos sanitarios que tenía que contar y con qué tenía que convivir también en el día a día. Oye, qué interesante, César, lo que estás diciendo. Y ahí, por supuesto, me paso a Julio, porque naturalmente tú mencionaste el área médica, ya tenía todo preparado, ya fueron previendo lo que estaba pasando y naturalmente que tenían que tener un poco la pista zanjada en eso, ¿no es verdad, Julio? ¿Cómo lo fueron preparando? ¿Cómo se fueron articulando el área médica? Porque claro, está Fútbol Joven, naturalmente el primer equipo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación y espero que podamos conversar todo esto que ha sido tan
complejo y a la vez interesante, y por qué no decir, hemos ido aprendiendo nosotros mismos que pese a que estábamos un poco más empapados con el tema médico, éramos virtualmente un ignorante con este tipo de situaciones. Hemos tenido que ir aprendiendo día a día, pero afortunadamente, pese al gran trabajo y un trabajo muy agotador, ha sido algo que hemos sacado adelante. Y esto es bien interesante porque acá se formó un grupo que ha sido muy importante para sacar esto adelante, específicamente hablando en el fútbol, dado que todos los cuerpos médicos del fútbol chileno se unió en un grupo, y compartimos opiniones que hasta el día de hoy se han mantenido esos grupos. Se formó una comisión médica de la NFP, y a partir de esa primera comisión médica, el primer grupo de comisión médica, que fue el inicio de la pandemia, que fue regido por el doctor Yáñez, donde estaba el doctor Radiche y otros más, se iniciaron estos protocolos que en definitiva fueron aplicándose, y que yo podría decirte que en Chile se fueron muy obedientes, pese a algunas cosas que por supuesto se van sabiendo, y que hay un brete aquí, que había un brote por otro lado, que algunos por A, B o C se contagiaban, pero el índice nuestro fue muy bajo en el primer año, y fue uno de los índices más bajos de contagio en el mundo, con un 0,2%, lo cual eso hablaba a las claras de que los protocolos se habían cumplido, y que todos los clubes se habían comportado correctamente. Así que en realidad ha sido un trabajo muy, muy, muy complejo, donde hemos ido aprendiendo afortunadamente, y, y bueno, en definitiva, seguimos semana a semana haciendo estos testeos, estos controles. Es un trabajo muy agotador, pero ya a esta altura como que lo tenemos inserto en nuestro ADN, y ya sabemos que previo a cada partido tenemos que testear, enviar todo este tipo de listas a la comisión médica, y bueno, eso principalmente en cuanto a todo este trabajo, digamos, distinto que no hacíamos, como para iniciar. Bueno, Julio, un trabajo que realmente, como tú bien dices, muy agotador, muy intenso, muy de dato diario. Yo tuve la suerte de revisar los protocolos de la NFP en su momento para poder ir sintonizando un poco con lo que se estaba solicitando, y aquí nos estábamos enfrentando. Y dentro de esa sintonía, ¿cómo desde el área médica fueron bajando esta información al resto de los entrenadores, de los cuerpos técnicos, de la gente que trabaja en el fútbol directamente, con los utileros, para poder sacar esto adelante? Porque me imagino que no fue fácil. No, mira, efectivamente, como dices tú, nosotros con lo primero que lidiamos fue con esta para prolongada que tuvo el fútbol en el inicio de la pandemia, en marzo del 2019, si no me equivoco, ¿no? Que llegó los primeros casos a Chile, y que en un principio incluso había alguna duda si iba a lograr llegar o no iba a entrar a Chile. Se tenía, hasta en eso se dudaba. La primera gran pandemia, entre comillas, que nosotros dilucidamos como cuerpos médicos, fue qué es lo que iba a pasar con estas paras prolongadas, ya que no teníamos ningún antecedente anterior de que el fútbol hubiese estado parado por más de 3 meses. Es decir, la para iba a ser de más de 100 días. Existía un solo antecedente en Estados Unidos que por circunstancias de un problema interno que tuvo Estados Unidos en un tiempo, se vio que equipos como del fútbol americano
habían tenido una para de más de 100 días y se empezó a lidiar con el tema de las lesiones, con las lesiones por paras prolongadas. Entonces, para nosotros, esa iba a ser una segunda pandemia. El cómo lidiar, aparte con la pandemia y todos estos protocolos, lidiar con el famoso tema de estas lesiones por paras prolongadas. Y bueno, entre ambas cosas, en un principio, fue bastante difícil porque nosotros no podíamos prevenir algo que por estadística se iba a presentar. Entonces teníamos que intentar ir lentamente aplicando protocolos que primero iban a estar dirigidos directamente a que cada recinto tuviese todas las medidas estrictamente requeridas por los protocolos que se habían confeccionado a través de la Comisión Médica de la ANFP. Segundo, que esos protocolos pudiesen permanecer en el tiempo, y aparte que había una comisión fiscalizadora que a ver, se cortó, ¿no? Ahí no estás con nosotros, sin luz, pero estás. Perfecto. Ahí sí. Que esta fiscalización pudiese, por otra parte, no caernos las penas del infierno si es que no cumplíamos con ciertas cosas. Entonces, Julio, perdón, para aclararle a quienes nos están escuchando, ¿ese equipo de fiscalización en la interna del club o en ANFP? No. La fiscalización quedó a mano de la SOCMEDEP, que era la Asociación la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, sí, claro. Donde en realidad, más que una fiscalización, y yo creo que esto fue lo más importante, fueron unos colaboradores con todos nosotros, porque aquí no había ningún afán de estar fiscalizando para estar, digamos, sancionando a nadie, sino claro. Muchachos, esto tienen que cambiarlo. Los jabones no pueden ser jabones en barra, los jabones tienen que ser en líquido. Tienen que existir tantos dispensadores de alcohol gel por cada cantidad de metros X. No pueden estar estos dispensadores de gel al sol porque pierden totalmente la efectividad. El alcohol gel si está a una temperatura determinada. Que bueno, que en un principio volvíamos dependiendo de la fase en que estábamos, se volvía con fase 1, después fase 2, después pasábamos a fase 3, donde tú no podías tener más de 10 jugadores por terreno. Entonces había que citar a los jugadores a horas determinadas. Se entrenaba la primera hora con un grupo, a la segunda hora entraba otro grupo y el primer grupo salía, se hacía un circuito de llegada, otro circuito de salida. Fueron yo creo que las primeras 8 semanas más complejas como para poder, digamos, retornar al fútbol, con la idea de que ese retorno no se fuese al tacho de la basura y fuésemos todos de nuevo a cuarentena y este retorno se fuera a las pailas, hablando literalmente. Afortunadamente no sucedió eso, y como te digo, hubo una colaboración muy, muy importante de la SOCMEDEP, muy importante de la Comisión Médica de la ANFP y de la misma ANFP en son de que esto resultara, volviera y nunca más parara. Yo creo que eso fue lo más importante en este asunto. Oye, que bien. No te voy a interrumpir, Eric, te voy a interrumpir porque quiero hacer algunas consultas para aterrizar un poco más a Julio y a César. Después voy a ir con Jaime Carreño justamente para entrar al fútbol formativo, que es amateur. Después vamos a entrar al amateur absolutamente, y a César también en la parte profesional, porque en la pandemia, tengo entendido, la primera parte lo hizo como jefe de las divisiones formativas, lidiando con algo que todos en Chile lidiaron. Uno, la puesta en marcha de un plan que nadie conocía. ¿Cómo hacer que los chicos entrenen, lleguen a entrenar, algunos, no todos, y controlar un poco eso? Después, algo que es súper importante, que mucha gente cree que en el fútbol profesional o equipo grande está todo bien, pero hay muchos técnicos, Jaime creo que también, César, no sé,
que ahora están entrenando con las divisiones mayores, tengo entendido, pero muchos técnicos estuvieron con seguro de cesantía o con reducción de sueldo en todo Chile y algunos que todavía no vuelven a trabajar incluso. Entonces, ahí se produce un problema en la persona específica del entrenador que no cuenta con su sueldo, que no puede ir. Hay otro problema que es al jefe del área técnica, que en este caso era César Bravo, porque a él le llegan todos los problemas y tiene que, digamos, motivar a todo el mundo para que siga funcionando algo que, entre comillas, no está funcionando. Entonces, me voy por ese lado primero más humano del trabajador del fútbol, que en muchos equipos perdieron el trabajo, no le pagaron, sé que en Unión fueron a seguro de cesantía. Entonces, eso, ¿cómo lo pudieron hacer, César? ¿Cómo se hizo, más que nada? Bueno, nosotros partimos con reuniones Zoom. Durante un largo tiempo fuimos educándolo a través, en conjunto con el área médica, qué es lo que iba a hacer, cuáles los protocolos iniciales, recalcando mucho esa instancia. Después tuvimos una charla, después de varias reuniones Zoom, eh, más que los protocolos, también fue preparándolo, adaptando, sabiendo que ya los chicos ya tenían casi un año de para, de no haber entrenado. Partimos con esa activación física y después, una vez que ya sabíamos cuándo teníamos que entrar, las reuniones educativas de parte de los protocolos, como ahí lo nombraba el doctor, que también participó nuestra área médica, que fueron los reyes o las personas más importantes dentro del fútbol para que esto se pudiera dar. La madurez también de los chicos fue bastante buena. Unos chicos que por ahí tenían algunos indicios de que podían estar contagiados, que se hayan contagiado, y ellos nos avisaban, quedaban inmediatamente separados, se fueron cumpliendo todos los protocolos con mucha responsabilidad, y la parte educativa hacia el jugador joven fue bien tomada y con una manera responsable tremenda, que nos permitió incluso, doctor, ningún contagio dentro del grupo, no tuvimos ningún problema en cuanto a contagios. Los contagios siempre se llevan por fuera, siendo que nosotros en ese tiempo hicimos controles, no tuvimos tanto control, solamente las encuestas, el toma de temperatura, y la confianza que el jugador nos entregaba. Así que no, nosotros contentos porque pudimos llevar bien, pudimos salir de ese paso con los jugadores chicos, y creo que el fútbol formativo como tal es parte de entregar una enseñanza, y esto creo que también fue el momento para entregar otro detalle, que el jugador sepa que el fútbol a veces te da estos imprevistos que tienen que realizar, y que ellos lo puedan llevar de forma madura y muy responsable, sobre todo en el periodo de pandemia que estamos. Sí, ahora a ustedes les pasó lo que nos pasó a todos, Mm, que ni siquiera quería juntarse con otra persona porque en ese momento, hace un año atrás, no claro. sabía cómo era. No te querías juntar, no querías tocar, no querías Mm. acercarte. Entonces, ¿cómo se pudo hacer eso, digamos? Porque... Yo creo que lo más difícil era eso, como dije anteriormente, el jugador es de piel, la persona del futbolista o el deportista en sí, es de estar abrazándose, de estar tomándose las manos. Ni siquiera podíamos hacer eso. Bueno, desde ahora ya viene el saludo de mano, de puño, de codo, y de lejos, porque es algo inevitable que cuesta llevar, que cuesta realizar a veces, porque uno inconscientemente quiere ir a abrazar al otro, o se quieren topar. El hecho de llegar al entrenamiento, que estén todos separados, es algo inusual y que poco se ve, y nunca lo había visto en el fútbol, a pesar cuando hay que ver en las instituciones. ¿Eh? Claro. Yo ahí, César, Eric, que ¿cómo quería cómo preguntarle fueron coordinando a- eso? Perdón, Fernando, ¿cómo fueron ¿Mm? coordinando eso? Porque como bien decía Fernando, llegó un momento que incluso lo conversamos con Fernando, o sea, no, yo no salgo de mi casa, estamos en Claro. cuarentena, yo tampoco, no me quiero Mm. exponer, y hubo un momento que Mm. del año pasado que fue muy complejo. Entonces, Sí. ¿cómo también en definitiva, no quiero decir asegurar, pero bajar el riesgo de justamente de los contagios? Porque estamos en las Mm. casas, estamos en cuarentena, estamos confinados, y por otro lado hay que ir a entrenar. Claro. También pasó por una educación a los padres, porque los padres son los que mandan a sus hijos o los llevaban. Lo primero que se tuvo que hacer
que sí tenían que llegar, no se podía llegar en locomoción pública, por lo que se podía, se recomendaba, no es que se exigía, se recomendaba no llegar en locomoción pública, y si no, con todos los protocolos, el lavado de manos, que era lo más importante que había que tener, y después darle la tranquilidad a los apoderados que teníamos todo controlado, que no iba a haber un problema de contagio, el área médica también, charlas con los padres, y muchos padres tenían mucho miedo de mandar al hijo en esta situación terrible que nos pasó, pero creo que gracias al equipo de trabajo que nosotros tuvimos del cuerpo técnico, conjunto con el área médica, que es parte del cuerpo técnico, creo que hicimos una buena labor y súper responsable, súper dedicada, meticulosamente había que mirar, había que estar atento de los chicos, y los chicos de a poco se fueron aprendiendo. El hecho no de poder compartir ni siquiera un camarín, cada uno con sus botellas de agua, no se podía tocar una botella de otra persona, se llenaba cada uno. Entonces eran situaciones, el entrenar, llegar con mascarilla y solamente sacársela para entrenar por separado, con carriles, que Cristóbal también lo puede decir después, la experiencia que él tuvo, cómo poder entrenar que no se podía pasar de un carril a otro, es como bien complejo, fue atípico dentro de lo que se realiza en el fútbol, pero al final a la larga se pudo sobrellevar y, y no tuvimos, te insisto, que lo que más nos deja conforme a nosotros, no haber tenido ningún contagio dentro del fútbol joven. El primer equipo siempre se te escapa, pero dentro del fútbol joven creo que fuimos el único club que no tuvo esa problemática de contagio activo dentro del periodo de pandemia. Sí, mira, yo que quisiera también ahora entrar ya al área un poquito más amateur, o en la que estamos tocando el fútbol joven, en los más chicos, porque, sí, bueno, los chicos no han vuelto a entrenar, no han vuelto a entrenar. Y es un daño muy fuerte y muy grande que se le ha hecho a casi 2 generaciones. Sí. Y eso son medidas obligatorias, pero también de parte de la NFP, lo puedo decir yo, César, tranquilo, yo lo puedo decir, que ha habido, creo que se ha dejado estar en eso, no ha habido buscar una solución, no ha habido ganas de buscar una solución de los 17 para abajo, porque es casi 2 años de no entrenar, son casi mucha gente que se va a perder en el camino. Entonces, quería preguntarle a Jaime Carreño y después a Cristóbal. Primero, con las divisiones menores, que fue más complicado aún porque no han podido entrenar. Tengo entendido que todavía no se pueden entrenar. Hola, buenas eh, tardes. Saludo a todos los sí. alumnos, participantes que siguen este conversatorio. A Cristóbal, que no lo había saludado, a César, a Julio. Bueno, cada uno está contando su experiencia acá y creo que son todas distintas. Yo puedo decir que yo fui uno de los afectados del Seguro de Santía. Vivir un profesor en Seguro de Santía más de 15 meses no es grato. Yo por lo menos tengo mi trabajo en el municipio, donde trabajo con los niños, escuelas, fútbol amateur, escuelas de adultos, llegar a hacer videos, a hacer las sesiones de entrenamiento. Ahí uno se da realmente el tema de que no es tan fácil, tampoco el poco ingreso que uno tenía. Esa es la realidad que a lo mejor soy la vivencia de muchos técnicos que vivió en este Seguro de Santía. Tengo compañeros que vendían productos de aseo, lavado de autos, por ahí el Matador Sánchez también hizo de Uber, pero todo trabajo dignifica a la persona. Entregar mercadería, horario extendido acá en Providencia, porque la mayoría de los niños, aquí en Providencia hay mucho adulto mayor, y los niños no tienen, son todos viven en departamentos. Entonces era necesario hacer clases mediante Zoom, o grabar los videos que nosotros no estábamos preparados tampoco los profes, grabar, pues nosotros ya tenemos que crear todas las sesiones, estar 40, repetir 3, 4, 5 baterías diarias, 3 veces a la semana, también con unos permisos que estaban carabineros controlando en todas partes. Y también es difícil la situación porque yo volví hace muy poco, con la sub-18 se me dio la oportunidad ahora volver y feliz porque eso es lo que uno ama, uno eso es lo que uno quiere, uno lo que desea, pero los niños igual la pasan mal. Yo hace poco participé en el fútbol amateur en Santiago Cup, donde había más, ahí vía Eric, que es Escuela de Fútbol de Unión Española, no sé cuántas personas, niños habían, los papás no podían entrar, es como insólito que los papás no podían entrar cuando el escenario les queda atrás recibiendo la premiación, pero yo puedo decir que no se pasó bien, pero siempre con la esperanza de que podíamos salir. No se podía, y era súper difícil, yo entendía más o menos la postura porque esto venía de un mensaje de la NFP de no empezar hasta el día de hoy, de no empezar
el fútbol joven, el fútbol formativo, de la 14 de abajo todavía no, creo que va a pasar para el próximo año, y ya está en una competencia que empieza el 4 de septiembre. Y hoy día me siento uno de los privilegiados que me hayan llamado para trabajar en este nuevo proyecto que este lindo campeonato, y ojalá pudiera tener más privilegiados de mis colegas que pudieran estar con sus categorías y que sus clubes los puedan llamar. Pero creo que la pasé desde tener un COVID, estar 11 días en un hotel sanitario, estando solo, porque tengo mi vieja que tiene 80 años, donde tuve que salir, las pasé todas. Pero creo que fue totalmente difícil. Es difícil explicarle a todas las personas que están acá en este conversatorio lo que uno vivió. Porque yo he visto las conversaciones que tienen y son unos privilegiados, el doctor, César, porque siempre tuvieron el trabajo. Y el no tener trabajo es difícil a uno que ama tanto este deporte, profesor. Sí, bueno, un poco, yo creo que la gente que está escuchando y todo han vivido diferentes realidades. A todos nos tocó de una u otra manera. Obviamente, algunos lo pueden pasar toda esta pandemia un poco mejor que otros, pero la realidad que tú viviste, creo yo que es la realidad mayor del chileno común. Entonces, seguramente muchos han pasado problemas, muchos han estado incluso contagiados de COVID con todo lo que significa la incertidumbre de lo que puede pasar en esos días, o familiares. Entonces es complicado. Ahora, ahí te quería hacer una pregunta, Jaime. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para entrenar? O sea, más llevándola a la cancha. Cuando vas a los grupos amateur, de estos chicos que tienen que entrenar, o los adultos, tengo entendido que tú diriges a unos adultos también, Sí, ¿cómo lo divides en grupos? ¿Cómo lo hacen? sí, aquí ¿O cómo lo hicieron en los momentos peak y cómo lo hacen ahora? en los momentos malos, siempre mantenerlo en Zoom. Sobre todo la gente que vive acá en departamento, en Providencia, que acá en Providencia no hay ninguna cancha de fútbol. Ya, pero por ejemplo en Zoom, ¿tú le hablabas o le hacían hacer algún ejercicio? Yo hacía clases y daba charlas. Lo que más me abocaba o les daba tarea a mis alumnos, porque tengo 60 alumnos de 18 a 54 años que tengo una academia de fútbol acá, tanto femenina como masculina. Y también tengo una academia ahí en Vivaceta, en Conchalí, de niños que hoy día tienen el deseo de salir a jugar. Y siempre mantuve las clases por Zoom. Para que después, cuando pasábamos a fase 2, después había que jugar por la fase 2. Ese gran problema, algunas comunas estaban cerradas, ver alguna cancha, porque también esa clase yo tenía un pequeño ingreso. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué canchas iban a ir los niños? Entonces también ver las comunas, algunas comunas era chistoso, Independencia estaba cerrado y una cuadra era Recoleta y estaba abierto. Entonces uno no sabía qué hacer en esos momentos. Siempre tratando de ubicar un campo deportivo. Yo hice muchas clases acá en el Parque Nere Suárez, que era un parque que estaba libre. Y ahí me juntaba haciendo personalizado, que había que vivir, había que salir adelante. O sea, yo lo que más hago es, amo esto y no sabía hacer otra cosa. Pero uno se la tiene que ingeniar. Yo creo que también fue una revancha también para nosotros, las personas, los técnicos, de reinventarse. Y ahí está el genio de crear. Pues yo creé mi academia en esta pandemia y tengo mi primera academia que tengo más de 50 niños solamente de 14 a 16 años, y ahí lo sigo manteniendo. Y sigo manteniendo con profes, le doy trabajo a profesores que también hoy día me ha costado salir. Trabajo con 3 profesores más, en cual ahora soy el director de esa academia. Así que siempre manteniendo estas plataformas. Un entrenamiento de hace un tiempo atrás, ¿no podías tener tú una cantidad? ¿Cómo lo hacían? No, lo que pasa es que en esta fase 2... ¿Qué tipo de entrenamiento hacías? Cuando pasó en fase 2, cuando pasamos en fase 2 solamente tenía 10 personas para tener, y quedaban muchos afuera, porque ese es el aforo que pedía el Estado. Entonces no podíamos hacer más clases y quedaban mucha gente afuera de 1 hora. Y nos apoyamos en Zoom, hacer entrenamiento, seguimiento, análisis de partido. Le pedí a los chicos, nos juntábamos, estar conversando ya era un alivio para la gente que le gusta el deporte, sobre todo los adultos que son el fútbol amateur que llevan en todas las comunas. Oye, Jaime, y en esas clases Zoom que tú estuviste haciendo, por supuesto, ¿qué sacas de positivo de este contacto que tuviste con tus alumnos, con tus jugadores atrás de la pantalla? Lo positivo es que uno aprendió a conocer más a las personas. Yo creo que a veces nos tenemos que dar el tiempo de conocer uno como profe, cómo mantiene una pared, marca las distancias, pero esta pandemia nos hizo conocer más, nos juntamos más, conversamos más. Por ejemplo, un día leímos un libro y empezamos a compartir un libro, como la vivencia de ese libro.
empezamos a leer los Barrabases. Muchos leían Barrabases. Entonces empezamos a compartir la historia. Entonces en esa forma nos empezamos a entretener, sobre todo los adultos que somos seguidores de este fútbol antiguo. Pero yo por lo menos aprendí más a conocer las personas, lo que te quieren también las personas. Uno se da cuenta de ese cariño que te tienes como profe. Eric, va a ir ya también pasando por profesional, a Cristóbal, a César y a Julio. Cristóbal, como especialista un poco, inicialmente había mucho riesgo de lesiones. ¿Cuáles fueron los cambios fundamentales? ¿Me escuchas, Cristóbal, no? No, parece que desapareció Cristóbal. Ahí está con audio. Cambios fundamentales en la preparación de un equipo con pandemia. La preparación del campeonato o en el campeonato mismo. Yo les quería compartir una pequeña gráfica, ¿se ve, no? Sí. Sí. Para reflejar más o menos la saqué así que no tiene nada de otro mundo, pero más o menos estoy reflejando cómo fue el camino en esta pandemia. Pues a mí me pilló trabajando en el exterior y después tuve la suerte de volver a trabajar acá. Y dentro de lo que nos proponía este nuevo escenario, podemos ver que pasó igual en Chile que en gran parte de las latitudes del mundo. Aquí tenemos la Liga Española que en parte se asemeja mucho a lo que nos pasó a nosotros con 100 días de para en el fútbol profesional. Voy a empezar hablando del fútbol profesional y después lo trato de llevar al fútbol amateur y al fútbol formativo. Luego de eso, nosotros tuvimos 6 semanas para prepararnos para un torneo. Casi toda la liga del mundo pararon por el mismo tiempo. Vamos a ver que los equipos en España tuvieron un parate de alrededor de 100 días, lo mismo en Chile. A diferencia de Chile, que hubo equipos donde se acogieron a la ley del trabajo, de la protección del trabajo, y en donde hubo cuerpos técnicos que siguieron trabajando durante 100 días a través de sesiones de Zoom, con estímulos que son muy diferentes a lo que podemos encontrar en un entrenamiento, alejados de la realidad del gesto deportivo, pero sí manteniendo la performance de los jugadores, entre comillas. Y otros clubes, donde después se ve reflejado esta diferenciación, que fueron a este seguro de cesantía y no tuvieron relación laboral durante 3 meses con sus deportistas, lo cual a la larga, lo vamos a demostrar con ejemplos claros, no fue lo ideal. Durante 100 días el deportista se entrenó de manera aislada, solo, con lo que ellos pensaban o con la ayuda de algún PF, etcétera, pero no direccionado por el equipo o por el cuerpo técnico. Luego esas 6 semanas nos plantearon los primeros protocolos COVID que fueron evolucionando en el tiempo, pero al principio eran protocolos, como decía César y el doctor al inicio, eran protocolos muy alejados de la realidad del fútbol. Pues teníamos que entrenar en este caso en carriles de manera individual, luego de una semana podíamos sumar grupos de A4, luego grupos de A10 y al final después de un mes recién podíamos hacer una práctica de fútbol. Lo cual la preparación en esas 6 semanas fue muy dispar también. Por este tipo de protocolos que si bien es cierto fuimos aprendiendo en el camino, pero se alejaban mucho de lo que era la competición y de lo que es el fútbol, que es un deporte en conjunto. Luego de esas 6 semanas nos planteamos de qué hacer, cómo fuimos preparando a nuestros jugadores. Hay varios estudios y desde el punto de vista personal, creo que dentro de estos 100 días, lo más perjudicial, a mí me tocó trabajar en Cobreloa, que es un equipo que mandó a los jugadores al seguro de cesantía y no hubo relación laboral durante 100 días con el cuerpo técnico. Los jugadores se entrenaron si querían y el que no lo hizo o lo hizo de forma diferente al compañero, no había ninguna relación en el entrenamiento. Para mí, desde este punto de vista, fue tremendamente nocivo. Nosotros llegamos a Cobreloa con 14 jugadores con lesiones musculares, principalmente jugadores lesionados en acciones de sprint, en acciones de explosividad, que era lo que esperábamos después de una actividad de 100 días. El jugador se aleja del gesto deportivo, de la superficie donde desarrolla la actividad, y eso, sin lugar a dudas, había que apuntar a qué entrenar en ese periodo tan corto, porque después en el periodo de competencia tampoco había espacio. Se jugaba miércoles, domingo, miércoles, viernes, lunes, era una locura, se jugaban 8 o 9 partidos en un mes, así que tampoco había un espacio más que para compensar. Y dentro de lo que yo pude ir trabajando o pude rescatar en este periodo, fue primero apuntar a la resistencia específica. ¿Por qué? Porque cómo controlaba yo que los jugadores no se me fueran
a lesionar de manera sucesiva en las competencias, era aumentar los niveles de resistencia y con eso retardar la fatiga durante la competencia o los mismos entrenamientos, ir subiendo los umbrales de fatiga para evitar que se lesionaran. Por ello, yo adoptaba estructuras de trabajo orientadas hasta esta cualidad. Y también ir mejorando en la medida que los espacios, los siglos me lo iban permitiendo, la fuerza explosiva, los trabajos de pliometría, porque sin lugar a dudas las lesiones iban a ser en la primera parte desde el punto de vista muscular y tendinosas. Logramos superarlo y hacerlo de muy buena manera en Coreloa. Allá está el Chaquito, el cual seguía a raja de tabla todos los protocolos, que eran de verdad muy molestos para nosotros como cuerpo técnico, porque también se alejaba mucho del tema socioafectivo que hablaba César, que es muy importante en el fútbol. Y vestirte en un camarín a 3 metros de tu compañero, o sea, en una cancha, no en un camarín. No existía el lazo al camarín, las concentraciones eran de manera individual, la alimentación era en tu habitación sin poder salir en contacto con nadie. Luego estos protocolos se fueron relajando a medida que fuimos avanzando, pero yo creo que la gran cantidad del año pasado fue así, no había concentraciones de local, o sea, había muy poco espacio para hacer o provocar una cohesión grupal que es tremendamente importante en el fútbol. Y del punto de vista físico, como les dije, la competencia nos planteó todos estos problemas desde la preparación por la seguidilla de partido y también desde a qué apuntar después de un parate que no tenía referencia ninguna, ni en la bibliografía, ni apoyarnos, sino que ir en el camino avanzando y apuntar a lo que nosotros pensamos. Lo que se hizo muy bien fueron los protocolos. Nosotros y todos los equipos profesionales tenían esta regla aquí en Chile, lo cual era espectacular. A mí me tocó ir a Bolivia este año, y yo llegué a Bolivia y no existía, a mí no me hicieron un PCR para comenzar a trabajar, yo venía de Chile. Luego hubo un PCR para iniciar la liga y nunca más hubo PCR. La gente iba a los estadios, en los partidos de Copa no podía ir, pero en el torneo local sí jugábamos con 10.000 personas. Pero eso hablaba de una despreocupación o de una falta de preparación a nivel país, porque pasaba lo mismo en la calle, así que del fútbol, o sea, de la vida cotidiana se extrapolaba al fútbol. Así que desde ese punto de vista, abordar hoy día el tema de la división menor es tremendamente complejo después de un año, más de un año de no preparación, de estrenar por Zoom, que si bien es cierto podemos mantener algunas capacidades, es muy alejado de la realidad del gesto deportivo, de la cancha, etc. Así que es muy compleja la tarea que hoy día existe con los muchachos que hoy día les toca enfrentar esta realidad, tanto como profesores como deportistas, y va a ser muy complejo poder llevar a cabo esta tarea con un periodo de preparación tan corto como el que se viene avisando. Oye, mira, muy interesante, Cristóbal, porque en el fondo, efectivamente, Julio nos comentaba de esta para de 100 días, algunos más, algunos menos, pero es harto tiempo que un deportista de alto rendimiento, un futbolista profesional, tiene que hacerle frente y los hábitos de lo uno no son de lo otro. Yo te quería preguntar, Julio, respecto a las concentraciones, porque yo he vivido concentraciones antes de pandemia en los hoteles, todos cenando juntos, previo al partido, qué sé yo. Me imagino que ustedes como área médica tomaron los resguardos y hubo que, por supuesto, comunicar estos cambios, concentraciones, los viajes, que también es todo un tema, los buses, las bajadas, los controles de temperatura, el alcohol gel. Cuéntanos un poquito de eso, Julio, cómo lo fueron implementando en el club. Bueno, en realidad, como nosotros bien iniciamos en esta conversación, todo se protocolizó. Está el protocolo de viaje, el protocolo de alojamiento, el protocolo de entrenamiento, los protocolos durante la competencia, etc. Y uno de los protocolos de bastante difícil, digamos, solución, era principalmente esto de los viajes para poder modificar una serie, digamos, de situaciones que había que cumplirlas, porque si no te salías completamente de todas las normas externas a una concentración. No, tú no sacabas nada con cumplir ciertas reglas
para que después se violaran absolutamente todas dentro de un hotel, por ejemplo. Entonces, lo primero que se protocolizó fue que, obviamente, la concentración se hacía individual. Todo el mundo iba en un dormitorio individual y por supuesto que no había ninguna posibilidad de estar pasándose de un dormitorio a otro, algo tan común en una concentración de futbolistas donde comparten, qué sé yo, el mate, una conversación, el PlayStation. Eso se abolió por completo. Y lo otro que era muy complejo era la alimentación, porque la alimentación tenía que ser en bandejas individuales, donde la posibilidad de que la comida te llegara caliente era prácticamente nula. Preparar cada comida, cada plato de comida, envasarlo, por decirlo de alguna manera, con luz a plaza, ponerlo en una bandeja y repartirlo a cada habitación, no había cómo tener platos de comida caliente, por lo tanto se empezó a priorizar principalmente en platos fríos, donde no fuese tan desagradable, digamos, el alimentarse. Por lo tanto, la verdad que en un principio, el concentrarse se trató de evitar lo más posible, con el sentido de que tú podías viajar o concentrarte solamente si el lugar donde se jugaba estaba más allá de 2 horas de distancia. De lo contrario, se viajaba en el día, y en muchas situaciones uno viajaba, por ejemplo, en avión por el día a La Serena, jugaba y se devolvía, tratando de evitar por completo el concentrarse. Entonces, bueno, como te digo, todo esto fue algo nuevo para nosotros, y siempre era una prueba. Pruebas que afortunadamente siempre fueron bien llevadas a cabo y que nunca nos provocó ningún tipo de contagio colectivo, que era lo principal. Acá en el fútbol, la gran mayoría de los contagios se producían en reuniones familiares, pero jamás nosotros tuvimos un contagio que dependiera principalmente por algún contacto dentro del club. Y eso fue muy importante porque eso nos daba muestra que los protocolos funcionaban y que los jugadores cumplían con todas las medidas y obedecían en general todas estas normas que nosotros, digamos, intentábamos cumplir, a rajatabla, por supuesto. ¿Y Entonces, la experiencia, Jaime, cuando tuvieron que viajar a Copa Libertadores, en términos del protocolo que acá en Chile estaban ustedes, digamos, siendo parte del cuerpo técnico, ya tenían instaurado? ¿Cómo lo vivenciaron allá, llegando a territorio extranjero? ¿Hubo cambios ahí? ¿Hubo una situación en el fondo que fuera distinta a lo que estábamos haciendo acá en Chile? ¿le preguntaste a Jaime? Perdón, Julio. Perdón, Julio. No, mira, la verdad que lo que pasa es que los protocolos que nosotros teníamos internos eran unos protocolos muy similares a los protocolos Conmebol. Correcto. Existía la Comisión Médica de Conmebol, de la cual también participaba el doctor Yáñez. Por lo tanto, había una relación directa entre Conmebol y yo creo que todas las federaciones de los países sudamericanos. Por lo tanto, cuando nosotros viajamos a Ecuador, el protocolo del hotel era exactamente igual a lo que se hacía acá en los hoteles en Santiago, porque estaban preestablecidos los protocolos Conmebol y los protocolos, digamos, que teníamos nosotros en Santiago como para poder mantener la actividad. En eso no tuvimos nunca ningún problema, porque no nos encontramos nunca con algo distinto. Muy bien. Así que yo creo que eso fue la gran virtud de hacer funcionar toda la maquinaria del fútbol a nivel sudamericano, con resultados bastante distintos, eso sí, que no estaban vinculados, digamos, a protocolos distintos, sino que estaban vinculados al comportamiento individual o colectivo, digamos, o idiosincrático de cada país. Hubo países que a vista y presencia de todo el mundo
nosotros a través de la televisión nos enterábamos que tenían contagios masivos con equipos brasileros, argentinos, que tenían 24, 25 contagiados, y se mantuvo siempre impertérrito, digamos, los torneos, nunca se paró. Se trató de mantener siempre un torneo. Conmebol nunca paró el torneo, y el castigo grande era que el equipo que tenía grandes contagios tenía que presentarse con lo que tenía. Y punto, con todo lo que significaba, digamos, el deterioro por parte deportiva, sin tomar en cuenta lo que podía hacer también desde el punto de vista sanitario. En ese contexto, Chile nunca tuvo estos contagios tan masivos, excepto en una mala suerte que todo el mundo, digamos, supo cuando aparentemente por compartir un mate, y que fue sin ninguna intención, digamos, de hacerse daño, sino que fue algo que se les pasó, y aparte que se puede pasar, porque mantener estos protocolos tan estrictos, créeme que de repente a uno mismo que está pendiente de esto mismo, se le iba a lavarse las manos de repente por A, B o C motivo, y tú decías, miércoles, no me lavé las manos, ¿me entiendes tú? Y bueno, y eso sucedió en la Universidad de Chile por una situación totalmente, digamos, que yo, la verdad que a mí me cuesta mucho, es muy fácil juzgar, pero uno que está a diario, a mí me parece que ninguna persona tiene que haber tenido ninguna intención de contagiarse con la magnitud, digamos, que se contagiaron muchachos, y que en definitiva creo que ese fue el único contagio como un poco masivo, ¿me entiendes tú? Pero a mí me parece que acá en Chile la gente en general cumplió con normas, y se reflejó absolutamente en lo que yo te decía en un principio de la conversación, el porcentaje tan bajo a nivel mundial que tuvimos nosotros de positivo. Bueno, yo ahí, Bien. bueno, de todas maneras hay varios clubes que tuvieron varios problemas, que en La Chile, Curicó, Serena, Sí, La Unión, sí. pero bueno, es algo normal. En todo caso, para ir a César, preguntarle antes de Jaime, más en cancha, porque tú la primera parte la primera parte de la pandemia estabas con las cadetes, después subiste el primer equipo. Sí. ¿Cómo podías darle un cariz técnico estratégico a tu equipo vía Zoom? O sea, o no sé si alcanzaste a entrenar con la sub-20 o con eso, ¿cómo lo hicieron? Porque, claro, uno piensa darle un sistema de juego, un modelo de juego, y ya sabes los entrenamientos, pero si no tienes cancha o tienes poca cancha, ¿cómo lo fueron haciendo? No, bueno, las reuniones Zoom con los jugadores sub-20 era más activación física, era tratar de activarlo dentro de lo que se puede, como dijo Cristóbal, es algo normal que no está dentro de lo que se hace en el fútbol, pero tratamos de hacer, y más de la actividad física, tratar de sacarle algo mental, de distenderlo, sacarlo de todo el encierro que estaba, de lo que se estaba viviendo, no solamente con los chicos que estaban entrando, nosotros como área técnica, incluso hasta hace poco estábamos el encargado de hacer reuniones, hoy la tenemos un poco estar con Jaime, de estar haciendo reuniones. El estar en el primer equipo te quita mucho tiempo, y usted lo sabe. Entonces ahí delegamos un poco esas reuniones por Zoom. Con los más chicos lo mismo, tratar de conectar. La única charla que se puede asimilar o eh, eh, tomarse como táctica es solamente que una vez estuvimos hablando con los más chiquititos, 12, 12, 13, 14, 15, 16, las características del puesto, más que nada que ellos supieran lo que tenía que hacer un central, qué es lo que se le pedía generalmente al el arquero, el volante que tenía que hacer, pero bien específico y bien lúdico, para que ellos tuvieran una noción y para que ellos también investigaran cómo podían ir mejorando una vez que llegaran puestos. Era tratar de motivarlos, más que nada. Práctica es muy difícil mostrar videos, como dice Jaime, incluso mostramos algunas jugadas de los primeros equipos, cómo se asociaban, pero también el Zoom también se pegaba a la imagen, entonces se distorsionaba mucho la información. Era más que eso, era tratar de interactuar con los jugadores, tratar de sacarlos de todo ese problema que tenía, porque muchos jugadores terminaron con estrés, lo que significa ello el periodo de maduración,
que perdieron y todas las capacidades y cualidades, y esto va a ser una pérdida terrible de muchas generaciones. Esperemos no perder una cantidad grande de jugadores nuestros que puedan seguir, y nosotros tratar de motivar y tratar de retomar lo más pronto posible con las categorías menores, con un grupo de proyección, con un grupo mixto, y de ahí viendo qué se puede dar. Pero eso es básicamente más eso, profe. Sí, mira, yo también quería a la gente que está escuchando explicarle que, porque nosotros hablamos de prácticamente perder generaciones. En algún momento los que trabajamos en la división formativa, a veces los chicos por problemas de estudio, problemas familiares, se pierden 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y cuando vuelven, no tienen pero ninguna posibilidad de No, competir con el resto que sigue entrenando. claro. 3, 4 meses, y ahora han perdido casi 2 años. Entonces, por eso que nosotros hablamos del riesgo que significa de generaciones que se van a perder, lamentablemente, a un nivel competitivo, estoy hablando. Antes de volver contigo, César, a Jaime, bueno, algo que por ahí están preguntando, que ya tocó César, la cabeza de los chicos, la cabeza del técnico, lo que uno piensa en el momento peak de la pandemia, lo que pensaron, y cómo ahora ya ha evolucionado. Un poco por ahí, Jaime, dame un poquito, un pequeño Bueno, yo hoy análisis día de esa estoy parte, del palpando, estrés pandemia, pandemia y post-pandemia. claro, yo hoy día estoy palpando un poco la sub-18. Bueno, ellos son los privilegiados, están felices de estar. Pero también tengo una academia donde hay chicos que están de varios clubes que no están. Y al no estar, ellos, la Perdona, no salud está, mental, que ya no están entrenando en sus clubes de cadete, digamos, ¿no? en sus clubes de cadete. Y hay algunos que ya clubes ya están entrenando. Entonces ellos ya están mirando ya casi para el lado. Entonces la salud mental de esos niños, de saber que empieza una sub-18 y de que ellos no empiezan, y que algunos clubes como hoy día Colo-Colo, Católica, Santiago Moni, están empezando la serie menores Cobresal, Auda, me preguntan a mí en mi academia, porque tengo varios que son de fútbol formativo, de Barnechea, de Unión también, me preguntan, y están afectados, porque ellos quieren también tener alguna respuesta, pero también uno tiene que decir que todavía seguimos cuidándonos, que está súper difícil, está súper complicado, y nosotros también tenemos unos protocolos súper estrictos en la sub-18, lo mismo que en el primer equipo. O sea, si ellos se llegan a contagiar, esto para todos. Y el campeonato que se va a hacer hoy en día es para que dar inicio, demostrarle al gobierno que sí se puede hacer este campeonato, para que después se le pueda dar marcha a los mismos chicos de las series que vienen a continuación. Pero es difícil. Yo he conversado, tuve una reunión otro día con los padres, que conversen con ellos, que lo apoyen, porque se ven raros ellos, se sienten raros de que ellos no, ¿por qué no tienen continuidad? Porque se está formando un campeonato en Santiago Cup, en el Fortín, porque ellos no pueden, la NFP, levantar ese campeonato, porque lamentablemente los protocolos son más estrictos en este tema del fútbol formativo. Por eso tenemos que tratar de hacerlo muy bien en esta sub-18, todos los que estamos en este campeonato. Porque uno que se contagie, se echa a perder todo este lindo campeonato que ya va a empezar. Profesor, ante todo... Muchas gracias, Jaime. Yo sé que te tengo tienes que retirar, así claro. que por eso te dejamos en libertad. Oye, un Gracias, gusto Jaime, gracias. Nos oye, vemos. un Gracias por tu gusto a todos. participación. De verdad, Un gusto a todos. encantado. Un Yo gusto a todos y que ahora sigan ahí. Suerte. Chao, te chao. escucho, César. Te escucho, Jaime. No, gracias a todos. Ya. Chao, chao. Ya, Jaime, gracias, Mau. Bueno, retorno con César, porque hay un par de situaciones que, bueno, que se explique. Pues, bueno, obviamente son cosas que no son normales, pero no sé, a Cristóbal me lo voy a preguntar después. A ti, César, ¿te pasó que por ahí un grupo de jugadores, algunos se contagiaron, otros no sé si se alcanzado a contagiar por una fiesta o tuvieron castigo sanitario? No tengo bien claro cómo fue, pero ¿cómo lo maneja el entrenador eso? Eso en el momento, porque es grave, digamos, y aparte las sanciones, cómo se hace eso, porque la verdad que para todos los que están escuchando también, al entrenador dan ganas de ir y es pegarle un cachapán en la cabeza a cada jugador cuando hace esta tontera, pero bueno, Sí, porque, no se porque puede. además, Fernando, hay un tema mediático. Detrás de cada jugador ahí hay periodistas, y sobre todo ahora que estamos en esta situación. César, ¿no? Sí, sí, bueno, es difícil lidiar cuando hay, como usted dice,
hay tema mediático que se va y que se expone más de lo que es, y siempre se termina agregando más cosas de lo que fueron. Lo primero, bueno, uno primero tratar de conversar con el jugador, del que pasó, que te cuente la verdad de lo que pasó, que se hizo, el por qué se saltó los protocolos, que siendo que somos estrictos, del por qué se ha roto la burbuja sanitaria esa que nosotros hemos sido tan meticulosos ahí con el área médica, tan responsables, y que hayan cometido esa falta. Pero después, bueno, las sanciones siempre van a ser deportivas, y esas son las que toma el técnico, el cuerpo técnico, y las otras administrativas que tiene que tomar la gerencia o la dirigencia. Creo que nosotros lo llevamos, tuvimos salir bien de esa reunión. Afortunadamente no hubo contagio, solamente fue el hecho de haber roto la burbuja sanitaria que es nuestra, que es de Unión Española, y que nos expuso también a posibles contagios. ¿Cómo está? Ahora ya hay más tranquilidad? ¿Viste un momento mucho nerviosismo? No hablo de resultados, sino que hablo Mm, de la pandemia, hablo del problema que los jugadores también, igual que todos, claro, tienen problemas, tienen miedo sí. de andar por acá. Después de que se ponen a entrenar, les pasa al revés, ya se ponen creen que ya está todo normal. Sí. Entonces, ¿cómo ha evolucionado ese tema ahora? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo se vivió? Si había muchos jugadores nerviosos, que había poca Mm. relación entre algunos, y Eh, ahora... bueno, después ya se va conviviendo con lo que es. Ya pasa a ser parte tuyo, pasa a ser algo tan natural que se va respetando inconscientemente. Siempre es difícil conllevar situaciones donde usted no puede hacer una charla, donde no puede estar en un camarín, incluso hasta los partidos era súper complejo, tenéis que hablar por separado. Nosotros más que nada lo llevamos individualmente, creo que fue la mejor manera que nosotros ir hablando uno por uno, tratar de lo que quería llevar, y después haciéndolo de la forma grupal, pero con la menor cantidad posible de jugadores. Siempre el nerviosismo está porque uno quiere que las ideas, y esas ideas a veces se traspasan en un entrenamiento táctico o también en una charla técnica. Es más que eso, pero bastante comunicación individual, personal con el jugador, con el bloque, nos dieron esa seguridad y esa tranquilidad de lo que nosotros queríamos traspasar se iba a tomar de buena manera, y entender lo que nosotros queríamos a través de las características, de las cualidades que nos podían entregar nuestros jugadores. Sí, oye, te hago un ¿Mm? comentario a ti, a Julio, a ¿Mm? Cristóbal, que esto de la pandemia, el estrés, yo lo veo reflejado también en los partidos, ¿no? Porque yo no había visto tanto entrenador vuelto loco, nunca. O sea, te felicito porque tú te Mm. mantienes la calma, Sí, pero se los escucha, entrenadores están vueltos locos. lo que pasa es que se escucha más ahora hoy en día porque somos los únicos que estamos. Sí, sí, pero Y a independiente de que veces, se escuchara, no, claro. era muy Sí, difícil ver que un entrenador se encarara con otro, que un mm. entrenador se encarara con un jugador, Ah, o sí, sea, con sí, los árbitros. Ahora sí. están vueltos locos, vueltos No, locos. Y puede ser el estrés, qué sé yo, o creen sí, que es la moda, digamos, pero me mm, parece que lo correcto es un poco lo que haces tú y algunos otros mm, técnicos, mantener la cordura. Obviamente, todo sí, en algún momento se nos ha ay, arrancado el carrito, claro. pero demasiado. Quizás debe ser el estrés también de Mm, todo que se va acumulando y se gatilla en una mm. situación que puede ser la competencia. Yo concuerdo con lo que usted dice, creo que el estrés y la tensión que se vive con todo lo que se produce, ¿no? De poder tener una vida normal, una vez explota en momentos que no debería explotar. Nosotros tratamos de mantener, como dice usted, la gordura, si yo no parto hablando, y a veces como veo muy loco hablando, uno después analiza y dice que estoy hablando a cada rato, y es como. Entonces a veces uno también se desespera en la misma presión del resultado, de estar, afortunadamente creo que nuestro cuerpo técnico que lo encabezo, nosotros no legamos con el árbitro es lo que menos le legamos con el árbitro, es menos también desprestarlo para ganar con los equipos rivales, como se ha visto. Es difícil, pero creo que también puede ser parte de ese estrés. Nosotros tuvimos 8 meses, tuve yo estar en el seguro de cesantía. A todos nos tocó algo, a todos nos pasó. Imagínense haber estado convivir 8 meses sin saber qué hacer, de estar en el seguro de cesantía, de estar en situaciones que a uno lo estresa, o estar encerrado, más encima encerrado, sin poder hacer nada, sin atreverte a hacer otra cosa, solamente estudiar, prepararse, capacitarse, que era lo que nos daba, y que las reuniones, charlas donde tuvimos junto a ustedes nos permitió aliviar un poco y poder convivir y sacar un poco el estrés y fortalecer nuestros aprendizajes. Sí, a Cristóbal, ¿tú alcanzaste a tener alguna situación de jugadores
se contagiaron o que rompieron la burbuja sanitaria, cómo la resolvieron. Y tú también estabas estresado, pero no te vi como muy acelerado, que normalmente eres en Cobreloa. Como que me parece que tomaste algunas pastillas para los nervios, yo creo. No, no, era después de salir de Bolivia, estar encerrado, volver a trabajar era volver a nuestros pasos, así que se trataba de mantener el orden. Pues de ahí, desde el punto de vista, uno andaba con autocuidado. Existía un autocuidado en general, pues. Todos sabíamos que no podíamos ir a lugares públicos. Muchas veces, producto de las cuarentenas, no existían estos lugares públicos donde podía ir más que al supermercado, que ya era un tour ir al supermercado y una aventura. Trataba uno de pedir toda la casa, iba a entrenar y volvía y no salía, veía televisión. O sea, la vida social se redujo a cero, producto de la pandemia, de las restricciones que existían y también del autocuidado que empezó a reinar. Pues nadie se quería contagiar, teníamos, uno a medida que iba avanzando esto, iba siendo consciente de que tampoco se podía enfermar, porque si no llevaba al tema laboral, arrastraba a todo un equipo, a 40, 50 personas que vivíamos de esto. Así que existía un autocuidado mucho más, más de lo normal, más de lo habitual. Después, desde el punto de vista de alguien que haya tenido COVID, no tuvimos la mala suerte de tener al equipo rival, que era Ñublense, que había tenido justo en el partido que iba a jugar con nosotros cerca de 5 o 6 jugadores, incluso el entrenador de Ñublense le da la mano al entrenador de nuestro, y a la fecha siguiente ellos arrojan positivo y tuvimos un jugador y el técnico por contacto cercano justo en un partido trascendental, donde no pudo estar el técnico en la banca, sino que desde su casa. Fue la única situación distinta, no hubo nadie contagiado hasta el final, así que por ese lado, el tema de los protocolos y el autocuidado, que yo creo que más allá de los protocolos, porque el jugador uno los tiene 2 horas en el estadio y después está 22 horas libre. Y Contémosle a la gente, Cristóbal, también que dentro de los protocolos justamente pasa esto, que no se permitía inicialmente, digamos, tocarse las manos, darse de mano, abrazarse, salir de la cancha sin mascarilla. Tengo entendido que no podían entrar en el hotel, no podías conversar con otra gente de otros lados, digamos. No, claro, Entonces, claro. La idea era que nadie rompiera la burbuja y se podía controlar hasta desde el punto de vista personal, en la medida de lo que yo vivía solo, así que no tenía problema, vivía con el ayudante técnico, pero no sé, si me voy al caso de algún jugador que vive con su papá, con su mamá, con su hermano, que tienen que salir a trabajar, lamentablemente ellos se cuidaban, pero si existía estos otros agentes externos y terminaban contagiándose, era parte de la dinámica familiar que no se podía frenar. Pues. Me tocó también vivir en el otro lado, en Bolivia, en enero, donde todavía no había vacuna, todo el primer semestre, y era totalmente distinto, ya no había ninguna... Allá era todo salvaje, no existía ningún cuidado, solamente el tomo de temperatura al inicio del inicio de la temporada y nada más. Po. Y yo mientras estuve hasta abril, fines de abril, no se contagió ningún jugador. Puta, y uno dice, ¿a qué apelaba? Al autocuidado de los jugadores, y claramente el autocuidado fue el que primó, pero allá estaba todo abierto, los moles, los cines, etc. Y con el virus caminando por todos lados. Pero tuvo la suerte de no... Y dentro del fútbol hubo muy poco contagio en el primer semestre en Bolivia, dentro del fútbol. Sí. Después que me vine, ahora hace, no sé, hace un par de semanas, un mes atrás, fue el pic donde todos estaban contagiados, futbolistas, etcétera, muchos jugadores por equipo. Pero en ese momento existía el autocuidado, pero seguían viviendo normal allá. Como dice Julio, la idiosincrasia es diferente, se ocultan los números, murió mucha gente y que se enfermaba, se moría ya, porque no existían ni para prevenir con los PCR, ni la cantidad de camas UCI que existen en Chile, o sea, una realidad muy distinta. Pero también me tocó vivir la otra, porque el autocuidado ya era, yo llegaba al entrenamiento y no le quería dar la mano a nadie. Ya después con los argentinos, yo sabía que se cuidaban, que los conocía, el Tito Noir, que lo conocía la Católica.
era lo que con que uno y con el cuerpo técnico que no compartía, pero estaba entregado, porque si me da nomás, porque no había Claro. no había por Y ya dónde. fue pasando un poco ya, parece, lo peor ya que ya estamos, y por lo mismo ya va a entrar en la parte final. Ahí a Julio le quería preguntar un poco, ya se anuncia que va el público en los partidos, las medidas, no sé si ya ha ido cambiando el protocolo, ahora ya hay casi normal, me parece, o algo así. Entonces, un poco eso, sobre todo por lo que viene, Julio. Sí, mira, afortunadamente, y esto va absolutamente de la mano con la positividad en disminución que ha sido realmente en los últimos 2 meses en descenso progresivo, que se modificaron algunos protocolos, y dentro de estas modificaciones está este estudio que se hizo para poder volver al estadio, digamos, el público, que se tenía pensado como siempre antes de septiembre. Afortunadamente se pudo mantener esta fecha de mediados de agosto, y en conjunto con esto nosotros realmente presentamos un protocolo propio del Estadio Santa Laura, que ya lo teníamos previamente, digamos, un poco, digamos, confeccionado, y ayudado por los mismos protocolos, digamos, en el último tiempo que han ido cambiando. Tuvimos la fortuna de que se nos aprobó, digamos, el poder ya volver este sábado 14 en el partido con Colo-Colo, tener nuestro primer aforo con una autorización de aproximadamente 2.500 personas. Y eso va a ser lo que se va a permitir el día sábado en el Estadio Santa Laura. En conjunto con esto, también fueron cambiando, digamos, algún tipo de protocolos, como por ejemplo el uso de camarín, y el poder bañarse en el camarín los jugadores, cosa que hasta hace un mes atrás no estaba permitido. Todo esto con respecto al paso a paso y a la positividad en descenso que hemos tenido durante los últimos digamos, meses. En el tema de concentración, también se modificó el tener habitaciones dobles. Nosotros ya el día de ayer, en el viaje que tuvimos a Concepción, con respecto al partido que tuvimos con Huachipato, concentramos en habitaciones dobles. Lo cual también es un paso bastante importante con respecto a este índice de disminución de positividad. Y todo va con respecto a estos índices de bajo contagio que hemos tenido en el último tiempo. Yo pienso que si esto se mantiene, bueno, tendremos que estar pensando en las últimas etapas del programa paso a paso, para poder ir aumentando progresivamente el aforo a los estadios, progresivamente, digamos, el poder usar mascarillas, digamos, en diferentes partes donde antiguamente había que usarlas en forma, digamos, permanente. Se va a ir sacando lentamente todas estas indicaciones que teníamos en un principio. Ya se va a permitir, por ejemplo, también, y ya se permite que el técnico no use su mascarilla, porque también no tiene ningún sentido, no hay ningún riesgo de contagio si el técnico está al borde eso fue una de las cosas que discutimos muchas veces, que no tenía mayor sentido el que un técnico tuviese la mascarilla en el borde del campo de juego, porque los jugadores están sin mascarilla, el técnico está testeado exactamente igual que todos los jugadores. En definitiva, nosotros vivimos en cierto sentido en una burbuja con un testeo semanal, con PCR. Hoy en día tenemos 2 PCR a la semana, con esto que estamos jugando 2 partidos por semana, y la probabilidad que tú tengas algún contagio en ese sentido es bastante bajo. Entonces todos estos protocolos se han ido modificando en el buen sentido de la palabra, permitiendo cada vez mayores, digamos, libertades. En realidad, gracias a Dios, creo que esto se va a ir mejorando.
siempre y cuando nosotros vayamos y seamos responsables también con todo lo que uno va permitiendo. Julio, y Sí, respecto a a la César, vacuna, a César ahí le viene otro. sí, quería Antes preguntarle de, a Nano antes un poquito, para cerrar con Julio. de la vacuna, sí, hay una Sí, pregunta de respecto a Ignacio a la Zúñiga. vacunación de jugadores y de los cuerpos técnicos, Sí, ¿ya está zanjado 100%? mira, ¿Queda algún rezago por ahí? ¿Cómo lo mira, han eso visto? yo iba a rematar Excelente. con esa pregunta y está perfecto, porque nosotros como Comisión Médica planteamos una situación bien importante a la NFP, que es el tema de la vacunación. Es muy importante en este, digamos, proceso de ir paso a paso ablandando, por decirlo de alguna manera, los protocolos. Tú no puedes obligar a nadie a vacunarse. Eso no existe en ninguna parte del mundo, que tú obligues a alguien a vacunarse. Hay algunos países que ustedes conocen que, bueno, que son bastante dictatoriales y que si tú no te vacunas, poco menos que vas preso. No, pero eso no es lo habitual. Pero sí tú puedes obligar en un campeonato, de acuerdo a normas internas de la NFP, que por ejemplo el campeonato nacional a partir del 2022, los jugadores tengan que estar obligatoriamente vacunados para poder participar de ese torneo. A ti nadie te obliga a vacunar, pero si tú quieres ser parte del torneo 2022, para jugar tienes que estar vacunado. Y eso nosotros lo planteamos como comisión médica para el campeonato 2022. Por lo que yo creo que probablemente, me atrevo a decir, que va a ser una norma el que todo jugador, para participar del torneo 2022, deba estar vacunado. Ya de hecho hay algunos jugadores o algunos funcionarios de distintos clubes que no se vacunaban por ningún motivo, por motivos religiosos, motivos de no creer en la vacuna, por todos estos motivos que nosotros de repente sabemos, y que muchos han cedido con este tema de que se empieza a dejar fuera en el protocolo, digamos, de concentración, a todo jugador que no está vacunado, que hay algunos que aún no están vacunados, se les sigue dejando en una pieza absolutamente individual, pero nosotros nos empezamos a dar cuenta que esa práctica era prácticamente un premio. Hay que hacer excepciones con él que no está vacunado, hay que hacer excepciones que realmente al final terminan siendo un premio más que un castigo. Entonces, estamos en ese proceso y yo creo que va a ser un requisito eh, totalmente, y aparte que a mi modo de ver es totalmente criterioso, de que tú exijas que los planteles estén vacunados. Porque hoy en día, Una aparte, Sí, norma que ojalá prospere, Julio. sí, Así que sí, sí, después ya se entran esperemos que así sea. los discursos más de fondo, morales, éticos, de la libertad o no la libertad, pero obviamente que exactamente. serviría mucho que todos se vacunaran. Pero bueno, eso ya es algo más de fondo. Gracias, Julio. César, bueno, ahora te viene otro problema, ¿Cuál? porque ahora que todos empiezan a Mm, salir, todos todos. salen más de la cuenta. Sí. Y si un futbolista sale más de la cuenta se puede complicar, pero bueno, Mm, eso tú lo sabrás, pues. mm, Así que, ¿cómo ve ahora ya el futuro? Ya los mm. entrenamientos están casi normales, hacen entrenamientos normales, ¿no? Sí, sí, ya desde, bueno, siempre en Unión, desde que nosotros entramos al primer equipo, siempre trabajamos de forma normal, los protocolos antes y después del pero el entrenamiento normal, lo que uno puede realizar, lo que quiere realizar, en todo sentido, así que no, se puede mezclar los jugadores, no hay ese problema, así que no, todo normal en cuanto a la disposición y lo que nosotros queramos hacer en un entrenamiento de un día normal. Perfecto. Bueno, y ahora te tocan 3 partidos, ahora ya vamos a la pregunta, Oh, 3 partidos con el Colo, está bueno, porque sí, motivante. guaso rico, guaso pobre, ¿no? Así es, a confiar nomás en lo que vamos a hacer y lo vamos a tener y contar, que el desgaste ha sido fuerte, jugadores que ahí lo han sentido,
y esperemos tratar de regularlo de la mejor forma posible para que lleguen bien los lindos partidos cuando ustedes saben que cuando se juega con estos rivales la motivación está full y a veces pasa más por la cabeza que por el cuerpo, sabiendo que el cuerpo al final y a la larga te acusa de igual. Sí, lo otro que yo creo es efecto de pandemia. Yo veo a los entrenadores ahora, espero Mm, cuando vuelva el extranjero volver a estar mm, en cancha también. Pero bueno, veo que mm. todos están harto gorditos los entrenadores ahora. Puede salir la pandemia y se van. Y me parece que Sí. usted también va subiendo, don César. Y vamos a ponerle un poquito de punto porque ya el Coto Rivera, el Coto Sí, Sierra, Cuenta, Tito eh. Tapia, oye, pero nos nombramos, ¿no? El único flaco que queda es Miguel Ponce. No, lo que Miguel pasa es que Ponce. a mí Y se era me ve, usted, ¿ah? Eras eh, tú antes cuando empezaste, eras tú. Ahora ya pasaste al sí, grupo grueso de los más gorditos. sí. No, se ve protuberante la pancita, pero es porque uso doble polerón. Ah, está No, bien, polerón. está bien. Pero Eric, yo creo que ya estamos en hora de cierre. Ya veo que a Cristóbal Rivas ya tiene que ir a terminar de hacer la Sí, cena. oye, no, Julio lo mismo, excelentes a colaborar panelistas. en las casas. Yo me acuerdo Vámonos cuando a hablaba con trabajar. Cristóbal, yo doy fe que Cristóbal estuvo allá confinado en Bolivia porque volamos un par de veces por Zoom, Cristóbal, así que yo doy fe que estuviste y hiciste autocuidado, pero de una forma muy religiosa, sagrada, casi tibetana. Así que doy fe de eso y qué bueno que volviste a la actividad rápidamente y te pudiste insertar y por supuesto gozando de salud. Bueno, yo, Doc, perdona, Eric, antes dale, que haga dale, el dale, cierre, dale. yo quiero agradecerle a todos los que se conectaron para escuchar a los muchachos. Ya la idea fue siempre conocer un poco lo que hizo cada uno en su actividad, los problemas. Todos los que estamos aquí viendo hemos tenido algún tipo de problema con la pandemia, todos hemos vivido momentos muy tensos, todos hemos tenido gente que estuvo contagiado o tuvimos miedo de contagiarnos, todos estuvimos encerrados. eh, los jefes de hogares, una atención muy fuerte de todo lo que vimos, por el trabajo que viene, por lo que vendrá, por la parte económica, o como que no se contagie nadie en tu casa. La verdad que quiero contarle una experiencia que ayer tuve que ir a hacer un trámite al centro, o sea, al centro de Santiago, hace mucho tiempo que no iba, y me dio por recorrer el centro, estuve en la Plaza de Armas, y había un grupo musical que se puso a cantar una canción muy linda, un grupo del Paraíso bien conocido, que tocó la canción Vuelvo de Iyapu, y la gente lo relacionó con el Vuelvo a Vivir, que es la canción normal, de cambiar, y mucha gente se emocionó, yo también me emocioné, mucha gente lloró, porque como que volver a ver gente que uno no conoce, estar rodeado de personas, que mucho un momento, creo que siempre es bueno recorrer para atrás el momento malo y en algún momento pensamos esto a lo mejor no termina nunca, nos vamos a contagiar, murió gente, entonces, bueno, son momentos emocionantes, el mismo hecho de ver la competencia deportiva, ver a César, quien estimo mucho ahí dirigiendo, a Julio, realmente da ánimo ahora que las cosas van mejorando. Sabemos que no podemos cantar victoria ni mucho menos, pero lo pasamos mal todo. Así que, mira, para mí fue muy grato conversar con usted. Ojalá que para todos haya sido igual. Así que quiero agradecerle yo, antes que cierre Eric, a Julio. Muchas gracias, Julio. Sé que tenías muchas actividades. A todos le digo, se salió de algunas actividades, como están mucho rato, eran 15 minutos, estuvo casi una hora y media. A César, que justamente los entrenadores están, cuando uno está en esta competencia, está todo el día pensando cómo ganar el fin de semana, porque si no gana, todo se complica, la comida con la familia no es lo mismo cuando se pierde. A Cristóbal, que ahora está en Antofagasta, tengo entendido, que también tiene muchas actividades, agradecido porque todos aportan algo que en su momento nos va a servir. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los que están escuchando. Yo aprovecho Eric, de despedirme, que me voy a turno, así que les sí, doy por muchas supuesto. gracias a todos y muchísimas gracias y estoy dispuesto ya a las órdenes de lo que necesiten para una próxima conversación entretenida como la que fue hoy día en la noche. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Julio. Éxito. Gracias, Doc. Chao. Nos vemos el sábado nosotros. Por supuesto que sí, nos vemos. Adiós. Eric, dale. Suerte. Sí.
Nada, agradecer, reforzar las palabras de Fernando Enano Díaz, agradecer a César Bravo, Cristóbal Rivas, por supuesto Jaime Carreño y el Doc que se nos acaba ya de retirar. Agradecer, por supuesto, a cada uno de los participantes que nos han escuchado atentamente. Ahí había un saludo de Ignacio para cada uno de ustedes por la campaña que están realizando. Saludo a Fernando Díaz, dice, saludo a Nano. A quien saludé en los entrenamientos de la Unión cuando salía de clase, por tanto, eso genera este tipo de conversaciones, esto genera el deporte, esto genera el fútbol, y por favor, a quienes todavía están conectados, completar ahí una encuesta que sale en línea en el chat, es muy corta, es solamente para poder dejar el registro de nuestra actividad. Así que, Fernando, gracias por supuesto, un agrado nuevamente conversar contigo. César, nosotros nos vemos ahí en Santa Laura en la medida de lo posible. Cristóbal, por supuesto, en algún momento nos veremos de nuevo. Así que eso, agradecer por supuesto a todos y Diego, vamos cerrando ya para que también tú puedas ir cerrando la conversación. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Saludar a César. Dale nomás, César. No hay que mostrarle nada a nadie. Está haciendo las cosas bien, compadre. Sí. Técnico chileno, para arriba nomás, para adelante. Saludos al profe Nano, a Eric, muchas gracias y ojalá por pronto poder hacer algo con SEC a través de APEFU, ojalá un curso de preparación física para los futbolistas, para especializar a los muchachos, que hay mucha gente que hoy día quiere orientarse hacia el fútbol. Ojalá podamos con el profe Nano ahí, con Eric, crear un curso de preparación física en fútbol. Listo. Encantado, como siempre. Bueno, ya, estamos. Gracias a todos, muchachos. Gracias a todos. Gracias, César. Gracias, Constanti. Abrazo. Gracias, José Gaspar. Gracias. Diego, saludos, Pipe Hernández. José Gaspar González, el Pipe Hernández, Jorge Alcaíno y Juan Santi, Superman. Gracias. Un abrazo a todos. Vamos, que se puede.